Y en el caso de la designación de Farideh Raful como ministra de Interior y Policía, ¿esto no podría como destruir su carrera? Estar en el Ministerio de Interior y Policía para mí es un desafío muy grande, porque es el ministerio más machista que tenemos en nuestro país. Ustedes no se imaginan las diabluras que nos hacen esos generales ahí adentro. Yo pienso que, espero estar equivocado, pero me parece que es un caramelo envenenado. Yo no le veo solución cercana en República Dominicana, las EDES yo iba por ahí entran. también. O sea, la luz, para decirlo No. llanamente, y los tapones. Sí, porque han surgido... Hola señores, bienvenidos a un nuevo Gente Real, ahora con nuevos decretos ya del presidente en nuestro país, o sea que tendremos nuevos mandatarios en diferentes instituciones. Eso es así, ¿verdad, Stephanie? Así es, Gabriel. Este es un programa especial donde trataremos los decretos emitidos por el presidente Luis Abinader y también la reforma constitucional. ¿Y quién es mejor para abordar estos temas que nuestros politólogos invitados especiales, Felipe Vallejos y Angeli Moreno? Bienvenidos a este podcast de Gente Real. ¿Cómo están? Muy bien, la verdad que muchas gracias por la invitación. Nunca había venido en mi caso, no sé si Felipe había estado aquí, pero me encanta ver a dos mujeres empoderadas hablando de estos temas. Gracias por invitarme. A ustedes por estar aquí. A mí me preocupa mucho la manera en la que el presidente ha emitido los decretos. Ha sido gradual, ha sido parcial. ¿Esto podría traer rupturas en el partido y también los partidos aliados? Yo creo que no, yo creo que la forma en la que, primero la forma no tiene nada que ver, porque simplemente los decretos tienen vamos a decir, una forma en la que se hacen a nivel de Palacio, y ya la forma en la que se emiten, para mí tienen que ir siempre consona con los medios de comunicación que se están llevando ahora mismo. Ahora, como él lo está emitiendo los decretos, para mí, él está ordenando el país a nivel de las fuerzas internas del PRM. Me parece que él está haciendo un equilibrio con los decretos que yo he visto, por ejemplo, haciendo un equilibrio entre las fuerzas que dentro del PRM aspiran de una forma u otra a, vamos a decir, a la candidatura presidencial. Entonces, siento que él está organizando la casa para luego de tenerla organizada, entonces comenzar este nuevo gobierno sin ruidos mayores. ¿Por qué? Porque tener una batalla interna dentro del tren gubernamental entre personas que se disputan el poder y él, que ya no va a estar, es muy difícil, porque hablan muchas personas de la soledad del poder, hablan otros de construir cuadros, este le hace esto o aquello, y no sé si en la política que quizás hay en otros países se ve tanto lo que se ve en la República Dominicana, que tiene que ver con el quítate tú para ponerme yo, y el yo te hago esto porque tú hiciste aquello y tú no puedes estar aquí, yo sí. Entonces se da mucho eso aquí de una manera para mí bastante evidente, y yo creo que el presidente con los decretos que ha emitido últimamente se está cuidando de eso. Ok, y está correcto que no se haya hecho de manera masiva, que casi, o que Exacto. muchos puestos se hayan quedado en el mismo lugar, que no haya existido cambio, y tal vez en muchas de esas instituciones recibiendo bastante críticas de parte del pueblo y de la prensa. Bueno, hay que pensar que el presidente Abinader tiene que lidiar con una participación masiva de partidos y de actores políticos que lo respaldaron en la campaña. Tratar de buscar ese balance, a su vez extrapolarlo a las posiciones gubernamentales disponibles, como un expresidente dominicano decía, hay muchas cabezas y pocos sombreros. Y en ese sentido tiene que lidiar con una situación muy difícil, porque además tiene que darle marcha a las reformas constitucionales y demás, las que anunció el 16 de agosto cuando asumió el segundo periodo gubernamental. Y en tercer lugar, la presión significativa que irán ejerciendo los precandidatos presidenciales. Yo pienso que en los primeros 2 años o el primer año y medio el gabinete no va a sufrir un cambio demasiado drástico en el tiempo, porque eso le garantiza también gobernabilidad. Dejarlos en los puestos no es porque hayan sido más o menos eficientes, es más un tema de control. Te dejo aquí para que sigas haciendo tu trabajo y déjame gobernar. Yo pienso que el presidente Abinader ha ganado tiempo en ese sentido, porque él sabe que en términos prácticos, para poder aprobar sus reformas, tenemos que hablar de un tiempo real de 18 a 24 meses. Más tiempo de ahí no tiene. Luego viene el proceso interno del PRM, donde hay algunas voces que dicen que sería el nuevo presidente del PRM. Luego viene el proceso de selección de su candidatura presidencial y arranca la campaña
municipal, congresual y presidencial del 2028. Dios mío, eso es rapidísimo. Nosotros estamos diciendo que faltan algunos 2 años para esa campaña, pero ustedes verán cómo llega ese rápido. momento flash. Así es, pero hay algunos ministerios que han sido fuertemente criticados y que la gente espera por minuto a que hagan cambios de ministros. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Migración. ¿Qué ha pasado con eso? Yo creo que en ese caso, el hecho de que, tú sabes que dijo Antoliano Peralta que el que no había sido emitido un decreto estaba de una forma u otra confirmado en el puesto. Esto es algo transitorio. Para mí, él simplemente, creo que Antoliano debió decir, era transitorio hasta que se emita un nuevo decreto en el caso de que sea necesario. Porque inmediatamente, no sé si ustedes notaron también, la avalancha de notas de prensa de gracias, señor presidente, por haberme confirmado en este puesto, como una forma de presionar al presidente para que no los cambie de donde están. Claro. Entonces, yo creo que van a venir más cambios. Para mí es un tema, yo he sido una de las que criticaron fuertemente la gestión de cultura de Milagros. Siento que Milagros es una mujer extraordinaria con muchísimas competencias, pero lo que he visto de ella en el Ministerio de Cultura no es para mí lo que la define como profesional, y creo que habría que poner ahí a una persona que pudiera un poquito rescatar un poco más de ese tema de la cultura en la República Dominicana. En el caso de los otros ministerios, educación, hay que ver si las críticas son directamente proporcional a lo que está haciendo ahora mismo y le pidió el presidente al ministro de Educación. Porque, ¿qué pasa? Recuerden que él es un tecnócrata, él es un funcionario que fue puesto ahí no por el, vamos a decir, el arraigo político que tenía, sino porque es una persona ducha, experta en la materia. Entonces lo ponen en este puesto como un tecnócrata y para mí va a ser siempre impopular a los oídos de todos los demás porque muchos PRMistas se veían a sí mismos en ese puesto. Entonces siempre va a haber ruido porque cuando yo soy de las que digo que cuando un ministerio, cuando se emite un decreto, te dan el decreto y te dan como 30 enemigos por cada decreto. Claro. Porque hay personas que entienden que debieron estar ahí, hay otros que entienden que se lo merecían más ellos y hay otros que entienden que eso es de ellos ahí. Entonces, y están los sectores, las mafias y demás, que depende o no de la cercanía que tengan contigo, desean o no que tú estés en el puesto. Entonces, yo entiendo que en el caso de educación hay que ver si le está funcionando o no al presidente lo que él quiere lograr. En el caso mío, yo entiendo de que pese al 4% de la educación ha sido un hecho en la República Dominicana después de que se asumió este gobierno, no se ha traducido en calidad en la educación. Entonces, siento que no se ha cumplido esa parte, pero yo no sé si todavía el presidente está en la fase de vamos a organizar la casa para entonces hacer esto, o no sé si está en la fase de vamos a eliminar las mafias o vamos a hacer esto, y quizás le esté o no funcionando. Ahora, lo que pase para mí de aquí a febrero define si él se queda o no. Yo, en el caso de educación, es un caso muy particular, porque de hecho, por increíble que suene, República Dominicana es verdad que mejoró unos puestos, pero seguimos en el sótano con respecto a la calidad educativa, tomando de referencia la prueba PISA. De ahí a celebrarlo, fue la última. De ahí a celebrarlo en un acto de Palacio Nacional me pareció sorprendente, por decirlo menos. Pero en ese sentido, también hay que pensar que Luis Abinader, un presidente, debe lidiar con distintas presiones del entorno, pero también con los colaboradores, lo que ha posibilitado que él haya llegado a la presidencia, se haya mantenido en la presidencia para un segundo mandato. Ahí está la fuerza de Hipólito Mejía. No hay que dejar de lado el hecho de la correlación de fuerzas políticas dentro del Partido Revolucionario Moderno. Cuando tiene actual supermayoría, tiene que lidiar y tomar como referencia, por ejemplo, lo ocurrido con el PLD, que decían algunos comunicadores amigos, fue víctima de sus propios éxitos. Y lo mismo le puede pasar al PRM. Mientras más estable sea el barco, y si hay que dejar al ministro de Educación por un tema de correlación de fuerzas políticas, no estoy diciendo que sea eso, pero si es así, pues amén, él sacrifica un poco la reputación de un ministro que quizás no es el más popular, pero le garantiza algo más importante para su agenda inmediata, que es la estabilidad interna del PRM. Y recuerden también que el Ministerio de Educación es un superministerio. Superministerios son aquellos que tienen un presupuesto bastante jugoso y que, dicho sea de paso, de hecho, los gobiernos del PLD, las 3 personas que estuvieron de último en ese ministerio, los 3 se candidatearon. Entonces, para que vean qué tan proyectado está la persona que esté en ese ministerio. Correcto. Incluyendo al ex ministro de Educación del PRM, que también
Fulcar, que tenía un proyecto. Que tenía un proyecto de Exacto, licencia. sí. Ok, dentro del discurso de toma de posesión hubo datos erróneos de parte del presidente Luis Abinader, específicamente hablando de educación. No me atrevería a decir que hubo datos falsos o datos inexactos. Yo creo que es un hecho que, como te mencionaba, que República Dominicana mejoró, pero seguimos, es como estar en el último lugar y saltar al antepenúltimo. Bueno, mejoraste, pero no es algo significativo o algo que te esté diciendo que estamos en el camino correcto. Y en cuanto a las remodelaciones, que dijeron, pero esa misma cantidad de escuelas tenemos en el país. ¿Cómo es posible que casi un número exacto a la cantidad de escuelas que tenemos en general hayan sido reparadas cuando la realidad es otra al momento de los niños y niñas iniciar en las aulas? Claro, y de hecho Volver a llama la las atención aulas. si el presidente Abinader habla de un logro de educación con respecto a la remodelación de aulas, ¿cómo es posible que el ministro de Educación salga y diga que hubo 5.000 niños dominicanos que quedaron fuera de las aulas? Y luego entonces hace una misma declaración donde está hablando de que hay muchos niños de nacionalidad haitiana por lógica, porque la migración haitiana es con respecto a otros países mucho mayor, que Correcto, sí han hacemos ingresado frontera. al sistema educativo. Es un tema universal, donde hay un niño, no importa su nacionalidad, tiene derecho a la educación, pero por lógica y por un sentido común, el niño dominicano debe ser prioridad. Lo que pasa es que ustedes saben muy bien que en la República Dominicana tenemos tendencia a crear, a construir, pero muy poco a dar mantenimiento. Entonces, en nuestro país muy rara vez se le da mantenimiento a los centros educativos. Yo vengo de la escuela pública. Yo también. Y yo recuerdo cómo para poder arreglar algo dentro de la escuela donde yo estuve, se hacía una congregación de padres y se buscaba un dinero. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a veces el dinero se queda como por el camino y no llega, no se hacen los cambios. Pero yo no diría que es erróneo el discurso, sino que, porque tú no puedes decir que un deseo es erróneo. Él habló más, lo que yo vi, como un deseo de que cambie la educación en nuestro país. Y la verdad es que yo le creo un poco. ¿Por qué? Porque en los primeros 2 años del gobierno de Luis Abinader se enfrentó a algo que él no pensaba, que era el tema de la pandemia. Y después los otros 2 fue para tratarse de adaptar al tema de la pandemia. Sin embargo, vemos cómo en toda la parte de la vida nacional la pandemia todavía hoy tiene efectos. Por ejemplo, miren la salud mental. Entonces, yo creo que todavía, que estos 4 años sí vamos a ver, es como un poco limitado, porque vamos a ver más un Luis Abinader que está asumiendo el poder con, vamos a decir, como decimos aquí en República Dominicana, con todas las de la ley. Pero también tiene el tema del equilibrio dentro del partido. Pero también tiene que hacer las reformas los 2 primeros años de gobierno. ¿Por qué? Porque como decía Felipe, los 2 primeros años de gobierno son fundamentales. La gente no le gusta mucho los cambios y los cambios y las reformas se suelen hacer a los principios de gobierno porque ustedes saben que son a veces negativas en cuanto a la popularidad y se necesitan 2 años más para limpiar un poco, para que la gente vea los efectos de esos cambios. Entonces, en el caso de Luis Abinader, tiene poco tiempo para hacer todo eso y yo siento de que, teniendo en cuenta que estamos en un nuevo periodo gubernamental, que ya él conoce un poco más lo que es estar en el Estado y que tiene esas cosas que ya no están incidiendo para cambiar la realidad, vamos a ver un poco más de lo que él es como gerente. Pero hay otras cosas que no estaban anteriormente, como el tema de que ya él no vuelve, el tema de que tiene las fuerzas dentro del partido, de las reformas que se está planteando y todos los sectores que podrían incidir de manera positiva o negativa en esas reformas, es como un desafío bastante grande. En el caso del actual ministro de Deportes, que ahora hay una guerra. Ay, Dios mío. Hay una guerra porque dicen que la Opción Democrática calificó como un fraude electoral la renuncia de él. Entonces ahora no saben a quién van a poner, el tema con la vicealcaldesa. Entonces, ¿qué pasó ahí? El manejo. No tengo la menor idea de lo que pasó ahí, porque eso es 60% chisme y 40% No, a porque jugar. parece que Cruz No, me había hecho refiero- un excelente trabajo No, me refiero y a- se había ganado su puesto por la población. ¿Cómo es posible traerlo a Santo Domingo cuando hay tantas personas tal vez preparadas? Y no estoy desmeritando a Kelvin Cruz, porque en los años de trayectoria que tiene, en su mandato, lo ha hecho bastante bien y la gente le ha dado Sí, ese la gente- apoyo. y la gente lo Pero queremos. ¿cómo es posible si hay tantas personas, tal vez que están capacitadas para ser ministro de deporte, se le dé la oportunidad a alguien como que ya Tenía lo suyo, su claro, puesto, ya exacto, estaba y que había sido elegido. elegido por Es una- voz y voto del pueblo? Pero esa elección no lo amarra a no poder renunciar para servir desde otra posición. Nadie, a menos que él venga y diga, no, yo fui a la campaña de La Vega, gané,
sabiendo que iba a renunciar e iba a dejar a la gente de La Vega colgando. Ok. A menos que él llegue y diga eso, pues está en su derecho de que si viene una oferta de servir en el Estado, él esté en su el legítimo derecho de renunciar a la alcaldía de La Vega y de asumir un puesto en el Ministerio de Deportes. De hecho, O sea que fue correcto. de hecho, no digo que sea correcto, de hecho, él asume un riesgo enorme porque está a la distancia de un decreto para quedarse fuera del tren gubernamental. También, es cierto. Cuando estaba garantizado hasta el 2028 de seguir el En su puesto de todopoderoso alcalde. presidente. Y no olvidemos que preside además FEDOMO, si no me equivoco. Presidía. Presidía. O sea, tenía todo el poder en ese sentido. Un tipo que se reelige con un porcentaje abrumador en La Vega. 77%. Todopoderoso. Tenía las llaves, tiene las llaves de La Vega o las Y tenía. dejó un lío. Yo allá, creo porque que- ahora, Entonces, en ¿quién ese va a sentido, asumir? que lo hizo correcto, no me parece que sea, digamos, no me siento en capacidad de responder si lo hizo de manera correcta. Pero está en su legítimo derecho y de hecho se expone aún más porque está siempre a un decreto de distancia de ser cancelado y irse para su casa. Y de haber perdido todo lo que logró en su pueblo. Yo, la información que tengo es la siguiente. Primero creo que estoy convencida de que Kelvin Cruz no sabía que ese movimiento se iba a dar. ¿Por qué? Y ni tampoco el PRM sabía que ese movimiento se iba a dar per se. ¿Por qué? Porque si este movimiento hubiese sido algo planificado, entonces colocan como vicealcaldesa a la persona que finalmente se va a quedar ahí, o una persona dentro de La Vega que, teniendo en cuenta las circunstancias que iban a pasar, pudiera asumir. En el caso de la señora que renuncia, es una señora con bastante capacidad. Yo conozco un poco de su trayectoria en el Frente Amplio, es profesora universitaria, ella fue regidora, aparte de eso, Kelvin la buscaba como compañera de fórmula porque es muy trabajadora. Entonces ella tenía todas las condiciones para manejar la alcaldía. Según la información que tengo, el PRM no le pidió la alcaldía per se, ni tampoco pretendía que ella renuncie. El tema fue con la dirigencia del PRM en La Vega, que estaban totalmente opuestos a que yo hice un trabajo. Votaron 77% de la población por nosotros. Entonces, tú me dices a mí ahora que tú no vas a dejar sin nada, poniendo a una persona que no corresponde al partido. Entonces, el domingo pasado, de hecho, hubo un grupo de personas, incluyendo mujeres de esa provincia, que sitiaron la residencia de la vicealcaldesa pidiéndole que ella renuncie. Pero Y por ella, Dios. por temas entonces de seguridad, tanto de ella como de su familia, decidió renunciar. Esa es la información que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa con Kelvin Cruz? ¿Por qué se da el movimiento de Kelvin Cruz? El PRM, recuerden que Luis Abinader se sentó con los candidatos presidenciales después de, creo que de haber ganado las elecciones. Creo que fue ahí, no sé. Sí, sí. Se sienta y una de las cosas que se pautaron en esa reunión fue que tenía que manejarse las cosas con equidad. Entonces, tú no podías tener a Kelvin Cruz, que es de David Collado, dirigiéndote la parte, el municipio de la provincia de La Vega, y aparte de eso, estando en FEDOMO, cuando tú manejas todo el dinero del mundo más 5 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Había una correlación de fuerza ahí que se iba un poquito más para el lado de David Collado. Es por eso que le quitan a Kelvin FEDOMO a través de del decreto presidencial, lo ponen en deportes, que era para donde iba otra persona de David Collado. Entonces, la correlación de fuerzas ahora se está jugando, vamos a decir, se está como moviendo el tablero para poder ubicar las piezas donde van. Para mí fue un golpe a David Collado cuando quitaron a Kelvin Cruz de ahí, porque Kelvin no solamente tenía esta popularidad en La Vega, sino que manejaba todos los fondos de FEDOMO y manejaba todos los municipios. Lo más importante no era la alcaldía de La Vega, sino ser presidente de FEDOMO, donde tú tienes toda la relación del mundo con los gobiernos municipales y donde tú tienes todos los recursos del mundo para poder hacer una estructura dentro del mismo, dentro de esa posición y favorecer al candidato presidencial que es el que a ti te gusta o el que tú soportas. Claro. Entonces, eso es la información que hay sobre ese tema de cómo se mueven los hilos del PRM. En ese sentido, yo creo que hay un síntoma más allá. Es el hecho de que, como dice Angeli, es un tema como que nadie se lo esperaba. Pareciera como que me levanté ese día con ganas de hacer un movimiento y lo hice. Y le doy otro ejemplo, el tema de Kelvin, que fue sorpresivo. Me imagino que hasta el mismo Kelvin Yo se me sorprendió. sorprendí. Claro. Yo me sorprendí. Y, perdón, un paréntesis. Tú decías algo, Gabriela. También yo siento que juega un poco en contra del PRM porque pareciera
que los puestos que están ocupados son los que están ocupados por personas que tienen la capacidad, porque no hay más nadie que pueda hacer las cosas. De hecho, estamos viendo personas que están en más de un puesto a la Sí, vez. claro. eso RD es lo que te iba a Vial mencionar. y está también Portuaria. allí en Portuaria, pero tú también estás en la presidencia, pero estás en este gabinete, Ajá. vicepresidencia, el 911, gabinete, esto, entonces 911 y, pareciera que dentro del PRM falta el el COE. conocimiento Ajá. o la gerencia para Ah, estar en la- instituciones y la para mí gerencia. juega en contra. Y el otro ejemplo de esta, no quiero decir improvisación, pero estas cosas inesperadas. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo la actual Procuradora General de la República avisó que se iba? Hace Yo más. pienso que más de un año, Sí, que ya venía avisando, sí. por escrito, y en una entrevista pública. Me voy el 16 de agosto del año 2024. Faltando días Sí. para el 16 de agosto del 2024, el presidente Abinader en la semanal dice, yo le he pedido a la Procuradora, o le pediré a la Procuradora, Le dice pediré. públicamente que le pedirá que se quede un chin más. Que se quede un poco más. Obviamente, dejó una posición imposible a doña Miriam. Por un lado, no me puedo ir, me quiero ir, pero no puedo. Pero porque no le puedo decir que no al presidente. Entonces, como quiera, queda una situación difícil. Entonces, me llamó poderosamente la atención le voy a pedir que se quede un chin más públicamente, después de que tú sabes que tiene un año ella despidiéndose, avisando que el 16 de agosto es el último día de su trabajo. Entonces, Es como si tú tuviera cierto temor de poner a alguien ahí. sí, Ajá, ¿y quién podría estar en ese puesto? Ocupar ese en la puesto. Procuraduría. Ajá. De eso no de Guillermo Moreno, La hasta verdad la es que esposa yo de Guillermo. no creo, no, para nada. Ha sonado eso con el objetivo de hacerle daño al partido, o sea, al PRM. Ha sonado eso, pero eso bajo ninguna situación yo creo que sea así. Sería Pero inadmisible decir que eso asuma a Guillermo Moreno, un tipo político, en vista del presidente que ha sentado. Sería Miguel. como El rechazo desdecirse. que tiene Guillermo. Independiente ¿Crees? de eso, podría ser un tipo sumamente rechazado. Si fuera de la sociedad civil o del mundo jurídico, fuera respetable por sus credenciales y no porque me cae bien o mal. Pero es un tipo que ha sido 4 o 5 veces candidato presidencial, candidato al Senado, presidente de un partido, aliado al PRM. Imposible que asumiera una posición y esto no pasara sin ruido. ¿Pero por qué? ¿Por no haber logrado triunfos en cada una de sus candidaturas? No, porque cuando sientas el precedente, por fin, de que hay una persona, primero con credenciales y segundo con una autonomía aprobada, que ha sido perseguida por el poder, y luego pasa airosa con sus buenas y cosas malas, luego volver para atrás, bajo la misma presidencia, bajo el discurso del Ministerio Público Independiente, bajo el discurso de que quiere una reforma constitucional para instaurar esto por ley, habría sido absolutamente contraproducente. Claro. Y en el caso de la designación de Farideh Raful como ministra de Interior y Policía, ¿esto no podría como destruir su carrera por tanta exposición? O sea, no es fácil. No Yo es tengo, fácil la yo posición tengo de una ella. posición que no quisiera que la gente malinterprete con relación a Farideh. A mí me parece que Farideh es una mujer muy capaz, es una mujer educada, con un carácter muy bueno para mí, para hacer las cosas que ella ha enfrentado. Y creo que Farideh tiene toda la capacidad de estar ahí en el Ministerio de Interior y Policía. ¿Qué me hubiese gustado a mí, a Angely Moreno? A mí me hubiese gustado que Farideh, que dejó que le narren su perfil los últimos 4 años, buscara cómo reivindicar lo que ella es, porque me parece que es una mujer que no tiene cola que le pisen ni nada por el estilo, en una posición distinta donde ella le diera grandes triunfos a la sociedad. Por ejemplo, Ministerio del Trabajo, donde ella le dé esa reforma laboral a la República Dominicana y la reforma de la Seguridad Social que tenemos 22 años esperando. O sea, una Farideh airosa donde esté ahí trabajando desde el progresismo, que es la convicción que ella tiene. Ahora bien, estar en el Ministerio de Interior y Policía para mí es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande ¿por qué? Porque es el ministerio más machista que tenemos en nuestro país. Es el ministerio donde aparte de eso hay muchas, vamos a decir, muchos nudos ahí adentro que desatar. Y yo conversaba con alguien que está en el, ¿cómo que se llama? La Comité de Reforma Constitucional, en el que como de transición. Y hombre, y le hicimos una entrevista y luego que termina la entrevista me dice, oye, ustedes no se imaginan las diabluras que nos hacen esos generales allá adentro. Entonces yo digo, ¿tú sabes lo que es llevar esa institución donde tú tienes un generalato y un coronelarato ahí adentro, donde va a ser muy difícil coger línea de una mujer y joven, que nunca en su vida ha topado un alma, vamos a decirlo? En un país como el nuestro, que aparte de que es una institución machista, es machista nuestro país. Entonces, yo lo veo como un gran desafío. Ahora. Pero una exposición, te está poniendo en Pero una posición. Y además en un delicada. ministerio tan vamos a decir, caliente. ¿Por qué? Porque aquí cualquier cosa que pasa con la policía, que ustedes saben que pica todos los días,
tiene que ver con el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, ¿qué pasa? Y la gente, aunque el Ministerio de Interior y Policía es muy grande, la gente nada más asume que la policía es lo que tiene que ver con el ministerio, igual que las alcaldías con la basura. La alcaldía hace un montón de vainas. Sin embargo, lo que tiene que ver, la gente sabe si un alcalde es bueno o malo por la recogida de basura. Claro. Sí, totalmente. Entonces, en el caso de Faride, hay un tema que puede jugar a su favor, que es que todo el mundo tiene altas expectativas de que ahí no le va a ir bien, y para mí, con una cosita bien que ella haga, puede ser que ella se vea bien. Pero yo creo que es un desafío muy grande ese ministerio que ella ha tomado, y a medida que sea apoyado por el presidente, entendida, porque también hemos visto a un Luis Abinader que posiciona a las personas en los puestos, y muchas veces cuando pasa cualquier cosa negativa, la primera acción es quitar a la persona. Entonces, hay un desafío muy grande. Para mí, tiene que manejarse muy bien en la comunicación Faride, tiene que hacerlo. Me parece que lo que está haciendo lo está haciendo muy bien, pero todavía yo tengo como ese temor de que ese ministerio le perjudique más en su imagen de lo que yo creo que debería Que ella ser. está perjudicada. Exacto. Yo pienso que, espero estar equivocado, pero me parece que es un caramelo envenenado, porque el tema de la energía... Pensamos lo mismo, lo que pasa es que tú lo dijiste directamente. El tema de la energía eléctrica y el tema de la seguridad ciudadana en este país no tienen una solución ni en el mediano plazo siquiera. Y ya pueden ver, por ejemplo, que la ministra tuvo que poner la cara como le corresponde y dar cifras sobre reducción de homicidios, sobre reducción de la violencia y demás, cuando hemos tenido 3 o 4 casos sonoros de una forma de casos inhumanos. Creo que en ese sentido ya pasamos de que el ministro de la presidencia, el ex ministro de la presidencia, Joel Santos, era el que daba la conferencia de prensa poniendo el pecho. Ahora le va a tocar a la ministra de Interior y Policía, que de hecho, que sea una mujer es prácticamente como que el día de mañana tengamos una mujer ministra de Defensa, lo cual sería extraordinario. Dicho esto, lidia con 3 tipos de opinión pública para mí. La opinión pública que quiere que le vaya mal, porque simplemente tiene ganas de que un perfil así le vaya mal. Claro. Segundo, el perfil machista que no concibe que una mujer esté asumiendo en Interior y Policía y quiere volver a lo tradicional, le tiene que ir mal a ella para sacarle, si le ven, no era la solución al problema. Y en tercer lugar, la presión social natural de que aquí la gente efectivamente tiene la seguridad ciudadana como una de sus preocupaciones más importantes. Yo hasta he pensado con una estrategia del presidente para enviar un mensaje a través de colocar a una mujer en esa posición. O sea, es como... Para mí, o sea, eso, todavía yo no entiendo bien. De hecho, cuando mencionaba Vallejo el tema de Joel Santos, hubo un tema. Hubo algo en el tablero que Luis lo tenía como que así medido al 16, pero algo sucedió que tuvo que mover fichas para otro lado. Por ejemplo, en el caso de Joel Santos, estaba recibiendo todo esto de policía porque todo el mundo entendía que él iba para Interior y Policía. Y tuvo que mover entonces a Joel para allá, Energía y Minas, se cambió. Yo tenía otra gente que sonaba mucho para Energía y Minas, y como que se tuvo que mover un poco más el tablero. Yo, la verdad... pienso que el tema de la seguridad no solamente es un desafío de muchos años en nuestro país. Y es un desafío porque la seguridad de la República Dominicana no solamente es ofrecer seguridad, es también disminuir las desigualdades sociales, porque lo que genera el tema de seguridad de nuestro país tiene que ver directamente con las desigualdades sociales. Entonces, es un tema como tan, que para mí serían tantos años y sería un tema como un desafío tan grande, que todavía yo siento que Faride lo puede hacer muy bien en los 4 años y todavía uno se va a quedar con como que faltó. Yo tengo mi reserva con eso, porque fíjense que con Chubasquez no había absolutamente ninguna expectativa de nada con respecto a lo que podía hacer como ministro de Interior y Policía. ¿Y como quiera, lo quemaron de una manera... Pero hay un tema que entonces, con Faride hay expectativas. Pero hay un tema con nosotros, señores, a nosotras las mujeres siempre las expectativas con nosotros es, primero, tú ves que nombran una ministra, hay que primero ver si el color del tono de su cabello corresponde con su tono de piel, su pintalabio y los zapatos que tiene puestos. Entonces, hay unas expectativas y hay tú como mujer entras a un escrutinio público de que si tú puedes, de que si tú no puedes, eso siempre y cuando no tengan que decirte con relación a la pareja que te lleva a ese puesto, porque el primer punto es quién te llevó ahí. De Faride no lo pueden decir porque Faride viene de una... Mientras más bonita es, peor. Peor, porque, o sea, el tema es como que nosotros, por eso le decía ahorita, antes de que nosotros entramos aquí, que hay que estudiar el pesimismo dominicano para uno entender todo este tipo de cosas. Pero con el tema de la mujer, el escrutinio es peor.
porque fíjate cómo con Chu no había ninguna expectativa, pero con Faride, aquí yo he visto foros que se han sentado, que no, que esto, y yo creo que en la capacidad de Faride no está el problema. Está en entender que los puestos no tienen género. Está en entender que Faride, siendo una mujer como es preparada, tenemos un ministerio machista, que cuando estaban ahí hombres también le hicieron lo mismo y que corre el riesgo de que ella sea perseguida o tratada de la misma manera. Señores, o y que hay peor. muchas posibilidades de que exista una primer mandataria de los Estados Unidos, mujer. Claro. Y una próxima presidenta, Exacto. mujer. Exacto. Entonces, cambiando rotundamente de tema, claro, dentro de lo mismo que estamos tratando, pero en otras áreas que yo no le veo solución cercana en República Dominicana, las EDES Yo e iba por ahí Intran. también. O sea, Y en las EDES sí. Las EDES e Intran, o sea, la luz, para decirlo llanamente, y los tapones. sí, porque han surgido muchas críticas del trabajo de Milton Milton Morrison. Morrison. Entonces, problemas, ahora hay más problemas de electricidad, pero lo envían a una institución que es fuego y que ha estado en el Sí. candelero durante mucho tiempo, que es el Intran. Entonces, ¿cuáles son los, En el caso los problemas principales En de el este caso país? de La electricidad y el Milton tránsito. Morrison, también hay un tema político en el cambio de él de Sur. Fíjate que los problemas de Milton Morrison surgieron en plena campaña electoral y que de hecho hubo un tema de ingobernabilidad dentro de Sur, porque ustedes saben que de Sur es un administrador, pero quien manda ahí es un consejo y ese consejo les funcionó a Milton muy bien hasta cuando llegan las elecciones. Algo pasó ahí en las elecciones que Milton, que viene siendo un aliado del presidente, encuentra ahí como un problemita dentro de ese consejo que al parecer él no manejaba. Y cuando lo mandan para Intran, para mí es porque él, pese a todos los problemas que tenía la energía eléctrica en nuestro país, él se manejaba bien a nivel de comunicación. No salía cuando no tenía que salir, no hablaba cuando no tenía que hablar, la gente estaba con el grito al cielo con el tema de la luz y por lo menos su figura no tenía como que problemas. Y ahora se ha Y el intensificado. Intran es también una institución caliente. Claro. Entonces, con el tema del Intran también es que tú hablas de una cosa y después tienes como tantas aristas. El tema del Intran, el problema del tránsito en la República Dominicana, hay uno que es mayor que todo lo que está pasando, que es que la DGCET, que es presidida por un militar, y el Intran, que es por un civil, no se entienden. La DGCET tiene a los agentes en la calle y los agentes que están en la calle dan mira, esta calle no puede ir en vía tal porque pasa tal problema y nosotros lo vemos a diario. Entonces, cuando llega con eso el Intran dice, no, nosotros estudiamos para saber lo que hay que hacer en esa calle. Entonces, la realidad y la teoría no se llevan bien. no pegan por Y el ninguna problema, parte. yo me Interior y senté con un policía. general y me digo, óyeme, tienen que entenderse porque no se llevan. Ajá. De las dos jefes de la institución no se llevan y ahí empieza el primer problema. Sabiendo además que tenemos muchos problemas de tránsito, primero, falta de educación, segundo, condiciones en las calles y demás, pero ese es uno de los problemas que tiene la institución, que es que no hacen sinergia No con la gente convergen. de Felipe. DGC. Bueno, a mí me parece que Milton Morrison, independiente de su desempeño, no está siendo como objeto de ser del chivo expiatorio, ¿no? de la cabeza que estamos buscando como culpable para los apagones. Porque me llama poderosamente la atención el manejo agresivo, en De términos Marrancini. discursivos, de Marrancini. Primero llegan ruidos internos de que ha barrido con toda la empleomanía dentro de Sur. Sí. Y segundo, No es deja ruido interno, yo tengo la información y realmente van como 700. no deja escapar una sola oportunidad para intervenir en los medios de comunicación y decir que aquí, aquí había un disparate enorme de un manejo muy burdo y que tengan paciencia los dominicanos porque se esperan meses muy duros de apagón. Entonces, Y lo otro que dijo, entonces ¿de yo quién es la morí culpa? Pero tú oíste lo Él otro que dijo dijo. lo que nadie quería escuchar. Pero él ¿de dijo, quién es la nadie. culpa? Es que ya es muy evidente. Pero él ¿Quién dijo está otra diciendo? cosa. Él dijo que el hurto está en el ADN de todos los sectores en la República Dominicana. O sea, en español dominicano. Ajá. Los evasores. Voy a los sacar evasores. a Vallejo, que es chileno de la conversación. No, ya soy dominicano. Pero nosotros los tres tenemos en el ADN, nosotras tres, el robo. Y que le van a publicar. Y que depende de nosotros no si robamos, pero que ya están en nuestra ADN. O sea, somos ladronas, lo que pasa es que algunos lo ejercen y otros Y no. él sigue en el Fue post. lo que dije en Marrancini. Entonces, yo a veces no sé si él entró ahí para apoyar al gobierno o para hacer quizás algún daño mayor. No sé. Bueno, el que lo puso se debe estar dando contra el muro porque que está todos los días haciendo mejor trabajo que la oposición. Exacto. Bueno, y para finalizar, Ramón Alburquerque
felicitar a Guido Gómez Mazara antes de salir el decreto. ¿Cuál fue esa estrategia? Eso es, acuérdense de mí, o él y yo estamos bien. Por lo menos no le dañó el puesto porque se lo dieron. O Ahí quería está. dañarle el puesto. No, entra en todo. Ay, hombre. ¿Cuál fue la estrategia? Yo creo que Alburquerque... Ya hay que darle algo. Mira, tú sabes que Ajá, Alburquerque ya. se siente tiene como... Había un tema porque no se había dicho, supuestamente Nelson Arroyo quería quedarse en el Indotel. ITLA, en el Indotel, óyeme mi ITLA, que quería quedarse en Indotel y eso se lo habían prometido o lo había solicitado Guido. Ustedes saben que Guido fue a unas internas donde él midió fuerzas y sacó 50,000 votos. Entonces claro. Guido, no solamente es Guido, sino un grupo de personas que votaron apoyó por al él. presidente. Exacto, y que luego él le dio el apoyo al presidente. Pero el caso está en que supuestamente hubo ruidos ahí de que supuestamente no se lo quería entregar. Y en ese ruido es donde sale Alburquerque, que se siente identificado con Guido, porque ellos dos han hecho oposición al partido al que pertenecen mientras están ahí dentro. Entonces, como una forma de presionar. Lo que pasó con el tema de que, gracias, señor presidente, por ratificarme, eso para mí fue lo que hizo Alburquerque. Y por otro lado, salió entonces Guido diciendo que en 48 horas se iba a saber todo, como una forma de dar un ultimátum también al presidente. Mira, me parece que dos duchos o veteranos de la política deberían saber que los decretos, particularmente con este presidente que tiene un estilo muy particular o diferente a sus antecesores con respecto a los decretos, que era, creo que era el espíritu de tu primera pregunta del podcast, y es que los decretos, para mi gusto, se gestionan a lo interno, no se expone al presidente en los medios de comunicación. Ahí no se hiló muy fino. Y en el caso de Alburquerque, Guido se manejó muchísimo mejor en ese sentido y ahora ha sido premiado con Indotel. Así En el caso es. de Alburquerque, él viene candidateándose, si fuera esto una candidatura por voto, él habría tenido varias campañas encima para ser ministro, porque se estaba candidateando para ser ministro de Interior Él tiene mucho de tiempo Energía y Minas. pataleando, de- Él está pidiendo. loco por energía y Industria minas. Pero ya. Industria y Y yo Comercio. de hecho pensé que él iba para allá, porque como de una forma u otra han entendido que Guido, para que opte por un puesto dentro del partido y dentro de la estructura gubernamental, yo pensé que con él iban a hacer algo parecido. Sin embargo, yo creo que él es de los que o energía y minas o nada más. O nada, exactamente. Entonces yo creo que no sé si a él le tocará pasarse esos 4 años que vienen igual que como los pasados. 4 más. Bueno. Orlando Jorge Villegas, ¿qué ha pasado? ¿No le han dado nada? Paciencia, se paciencia. postuló. ¿Qué va a pasar con Orlando? Yo creo que Orlando ya ha hablado públicamente, ha dicho que es un hombre de yayo. Hay que ver cómo están las negociaciones porque creo que hay buenas... Para mí Orlando es un hombre bastante profesional que podría estar en cualquier puesto, se sabe gestionar bastante Quería bien. mucho a su padre, entonces ese apoyo. Recuerden lo que, hereda. exacto, aquí se utiliza mucho en la política dominicana, que no tenemos monarquía, de que se hereda mucho el poder. Y en el caso de Orlando, yo creo que él va a ser posicionado en un puesto. Ahora, no sé qué raro que no ha ocurrido, pero entiendo que él quizás en los próximos decretos, porque yo no sé si ustedes vieron que hay un salto de nueve números de un decreto a otro. Entonces, no sé si entre esos 9 que hay por el medio por ahí está el de Orlando y otras personas. Yo creo que Orlando está dando una muestra de algo que necesitamos todos, que es tener paciencia. Bueno. Porque de hecho se arriesgó bastante. Al no Si él se candidatearse. candidateaba como diputado, ganaba. Se dio su puesto en función de una visión que él tiene de pertenecer a otra rama del Estado, que en este caso su aspiración es el gobierno central, en el rol que le haya tocado. No se ha amotinado, no ha reclamado públicamente, sigue apoyando irrestrictamente al presidente Abinader. Yo creo que ese decreto es cuestión de tiempo. Y de hecho, yo creo él empezó que la él- campaña como alcalde. Y de hecho Sí, yo querido, creo, sí, pero- y también desistió cuando tenía que desistió. hacerlo. Pero yo creo que él se ha manejado con más madurez que muchas personas que Así están es. dentro del partido. Y de hecho, esa paciencia que habla Vallejo, creo que le falta a muchas personas dentro del PRM y él ha demostrado tenerla. Pero le da frutos, le daría frutos. Le va a dar Esa frutos. paciencia. Tenlo Yo creo por que le seguro. va a dar Sí, frutos. sí, yo creo que le va a sí. dar frutos porque él ha sido paciente y él es una persona que trabaja mucho. Yo he trabajado incluso en algunos ámbitos con Orlando y es una persona que callado, pero trabaja mucho. Y creo que el partido tiene una deuda. Y es un con él. activo, es un Sí. activo. Ni siquiera sería un favor, sería un punto a favor del gobierno tener a una persona como Orlando en un puesto, en algún puesto del tren gubernamental. Ángel y Felipe, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Gente Real.
Gracias a Sí. ustedes. A ustedes por la invitación. Un placer y que se repita. Yo creo que debemos Así hacer una es, segunda parte. así Ahorita es. vienen más decretos, nadie sabe lo que puede pasar, ¿verdad? Algunos cambios. Sí, hay que así sacar el programa rápido Sí. por eso. Por hacer una nueva entrega de Gente Real.